me llamo Manuel Molero Infante. Soy natural de Badajoz y vecino de aquí de Málaga. Llevo aquí una pila de años. Cuando ya me hice mayor, los tiempos de los años 39, 40, 41, los tiempos malos, como aquí estaba la cosa muy mala, me fui a Madrid a trabajar. ¿Con cuántos años se vino aquí a Málaga? De pequeño, nací allí y mis padres me trasladaron aquí de pequeño, me crié aquí en Málaga. O sea que los primeros recuerdos que tienes son de aquí de Málaga. De aquí de Málaga, sí. ¿Fecha de nacimiento? 17 de junio de 1926. Lo poquito que aprendí yo, cuando me fui voluntario a la mili, lo aprendí en la mili a leer y a escribir. Lo poquito que sé, lo aprendí en la mili, porque que me fui voluntario, porque yo me libré por hijo de viuda, me enteré más de la vida, porque sin saber leer y escribir, pues la mitad de las cosas no me enteraba. Luego ya iba leyendo por las calles los letreros, iba leyendo esto y ya se iba documentando de una u otra manera. No saber leer para mí era un obstáculo, para mí pues cualquiera, porque claro, no se comprenden las cosas. Luego ya la vida me ha ido dando el ir aprendiendo, o sea, el colegio mío ha sido precisamente la vida, el tropezar en un sitio, tropezar en otro, en hablar con uno, en hablar con otro y ahí me he ido cepillando. ¿Ha tenido usted una educación religiosa de pequeño? De pequeño sí me han enseñado, pero yo la religión empecé a comprender que la cosa para mí no, en la religión no, se pegaban mucho, hacían muchas cosas en el infierno y el demonio y la esta y lo otro, y ya empecé yo a comprender que ahí esto no, para mí no se había hecho eso. Claro, eso de que una persona nace y conforme nace con un pecado y hasta que no vaya y hace la primera comunión y eso se le quita. Eso en mi cabeza no cabía. En mi familia había más adictos también a la religión. Pero yo empecé a comprender desde muy pequeño de que eso no iba bien, Porque yo no comprendía que Dios, siendo tan bueno y tan como decían, que permitiera que las barbaridades que se ven en el mundo, claro. Lo veía yo que no era así eso no era así. Y yo empecé a comprender que para mí eso no se había hecho. ¿Cuáles eran los juegos que recuerda de pequeño? Muy poco, teníamos poca. El problema de pequeño era el poder comer y hacer algo para quitarse el hambre del medio. No había otro juego. Siempre estábamos pensando en lo mismo, en la comida y en lo que daban la juventud nuestra fue muy mala. Me empezó a gustar el boxeo, porque yo quería hacer algo en la vida. Y digo yo, la única manera que se haga estrenándose y puede uno hacer algo el día de mañana en el boxeo, pues a lo mejor acierto ahí. Pero luego empecé a boxear de varios combates y me fui metiendo y comprendí que ese no era tampoco mi destino, que con el boxeo no iba a llegar a ningún lado. Estuve por lo menos 8 o 10 años, estuve incluso en Málaga estuve practicando el boxeo y en Madrid también estuve practicando el boxeo. Estuve en el cinturón de Castilla, quedé finalista, pero como era de aficionado, no era profesional, pues tampoco se quedaba dinero, le daban un albornoz, le daban una copa, le daban cualquier cosa, pero de ahí no salía. Y yo lo que quería era mover dinero, hacer eso. Porque entonces el boxeo era un deporte muy seguido en España, ¿no? Sí, entonces estaba Pedrosa, estaba Lebrero, estaba una pila de campeones y todos ganaban dinero, pero claro, eso eran profesionales. Pues entonces aquí en Málaga estaba Iglesia, estaba Laure, estaba Bautista, estaba también uno que trabajaba también, Rodríguez, tenían también primeras series internacionales y estaba aquello muy bien, me agradaba muy bastante. ¿En Málaga dónde se entrenaba usted? En Málaga los Martiricos. ¿Martirico? ¿Había un gimnasio grande o cómo era? No, los Martiricos eran donde está ahora el Parque de Bomberos, sí. Esa plazoleta que hay ahí grande, eso ahí no existía ni el Parque de Bomberos ni el campo de fútbol que había ahí, eso no existía. Y dábamos 4 o 5 vueltas, colgábamos sacos en un vocalito que había allí, hacíamos guantes, hacíamos sombras, hacíamos combas, hacíamos 5, 6 o 7 asaltos de cada cosa. Y luego nos duchábamos con un cubo de agua, cogíamos, nos echábamos uno a otro, y ahí había unos pocos de gozadores, estaba González Gea, estaba uno que le llamaban el Chatillo de Málaga, le llamaban el Pacheco, que era muy duro, pero ese loco ya se metió en la droga también y se estropeó, este muchacho se estropeó. Pero estaba Bautista con nosotros y habíamos 5 o 6 boxeadores de jóvenes. Por la mañana hacíamos footing por el parque, por el puerto, y por la noche y por la tarde, a las 6 o 7 nos íbamos allí.
y hacíamos el guante, hacíamos museos, funcionábamos allí todo. Por lo menos 7, 8. Sí, el año 40, 41, en el garaje de las Delicias, por carretería, ahí se practicaban boceos, se hacían veladas. Luego salieron en la Alameda y inauguraron allí un local grande que le llamaban, era el Olimpia. Ahí voceé yo con Cervera. Luego aquello desapareció y ahí se puso un banco hispanoamericano. Este hombre era un tal Ruiz Berry, que tenía los cochecitos de choque y tenía mucho dinero y quería montar desde el puerto de Málaga, los barcos que venían de por ahí con turistas y cosas de esas, quería montar un Tibidabo que fuera desde el puerto arriba del castillo y allí poner una casa de juego. Pero entonces era cuando estaba Franco y eso, y no permitieron aquello, el obispo aquello no permitió nada de eso y no pudieron hacer. Pero hoy hubiera sido porque un Tibidabo directamente del puerto, allí había casa de juego, había poner barbería, poner bar, poner una cosa, como entonces no existía aquí nada de eso. Claro. Y ese hombre vino con esa idea, pero no se lo permitieron. Y se quedó el proyecto. Y ahí había bastantes veladas. Pues los locales esos, porque habían 500, 600, 700 personas, casi 1000 personas. Sí, ¿no? Y ahí había mucha afición a eso, a los boceos sí había mucha afición. Eso valía un poco, valía 8 pesetas, 7 pesetas, 12 pesetas. La que más valía era la silla de ring, que son las pegadas a la esa valían 20 pesetas o 25 pesetas. Y lo demás era todo general, todas las alrededor. No, iba gente de todo, de barrio, de cosas de esas. Personas elegantes, de eso no iba. Hay algunos que les gustaba el boceo, pero no, mayormente éramos gente de barrio. Me fui a Madrid y en Madrid seguí con el boceo. Me creí que yo allí iba a hacer algo. Me estrené ya en un gimnasio, que era el gimnasio de Pequeño Barto, se llamaba Barto el entrenador. Entrenaba ya boxeadores profesionales y allí ya me estrené yo de otra manera y allí ya empecé a me dieron corrida en el piso del Molina, me mandaban a boxear al Circo Price. Estuve lo menos 4 o 5 años en un bar que yo otro. Allí me quedé finalista en el cinturón de Europa, en el cinturón de Europa. Quedó uno por delante de mí, yo quedé subcampeón. Y eso sería muy difícil, en Madrid, ¿no? Me coloqué yo con uno que había sido en la guerra, había sido comisario. Y el hombre pues era de la Carolina, de Jaén. Y toda la familia suya había estado trabajando en unas minas que había allí de plomo. En aquel tiempo no había de nada, no faltaba caucho, no había de nada. Y se colocó ese hombre buscando en todas las zapaterías, recogía los tacones y los juntaba, le sacaba los clavos, los metía en saco y los mandaba a Alicante para la fábrica de pisos y alpargatas y cosas de esas. Y montó un taller en Madrid, montó una tienda y ese hombre me dijo, mira, malagueño, si tú te portas bien aquí, tienes trabajo para mientras vivas. Si te portas bien, yo a todos que le puedo ayudar, lo ayudo yo. Yo me he traído del pueblo, me he traído a todos mis cuñados, a todos mis nietos me los he traído. Y todos los que estaban en la mina, que estaban ya del techo, estaban malamente porque no podían trabajar la mina en aquellos con permiso, están trabajando aquí conmigo. Cuando no se hacen tacones, se buscan goma. Con ese hombre yo estuve trabajando una pila de tiempo. Y ahí se colocaron una pila de gente que eran amigos de él, eran personas, mayormente personas de izquierda. Allí se concentraron toda una pila de personas. Este hombre se llamaba Manuel López Horta, de Madrid. Pero allí los que traían eran personas jóvenes, personas ya con 30 años, 28 años, 30 años. Luego ya empezaron a incorporarse personas de 40, 50 años que habían estado en la guerra y tenían que presentarse porque eran de izquierda. Tenían que presentarse en la comisaría cada 10 días, cada 15 días. Estuve un par de años, 3 casado, y luego una vez casado me vine aquí a Málaga ya, con mi mujer. Estaba la cosa malamente y yo encontré allí ese sitio y estuve trabajando en el mismo tiempo. Y ya ese hombre pues me dijo, mira Molero, tú en Málaga puedes vivir mejor que aquí, porque yo te mando precios de la goma, de los chatarras, de los metales, de lo que vale, y tú te desplazas por la línea, Algeciras, Cádiz, Sevilla, Córdoba,
y vas comprando cosas y lo mandas por expediciones, lo mandas a Madrid y yo te doy un precio y te mando dinero para que compres lo que sea y trabajas por la diferencia de precio. Y entonces ya sacaba yo más dinero. Yo me mandaba dinero y yo le compraba las cosas, se las mandaba para allá. Reciclar materiales para utilizarlos para zapatos, ¿no? Sí, para zapatos o incluso chatarra. Entonces se compraba el cobre, el metal, el aluminio, todos los metales. Incluso la goma se mandaba para reciclarla a Alicante, siempre se mandaba a Alicante y a Elche. Entonces había dos fábricas muy grandes en Elche. Lo veía en el cine, cuando salió entonces el campeón del mundo. En Málaga había varios cines, pero yo los cines que iba a ver era el cine Pro Ultra, que valía 15 céntimos. El Pro Ultra estaba en el Llano de la Trinidad. Era el cine de los más baratos que había. Íbamos al cine moderno, el Victoria, que está la plaza de la Merced, y otro también que era el principal, que estaba en la plaza, no sé qué es la plaza del teatro, que era el principal. Luego estaba el cine Chegaray, el Goya, el Málaga Cinema. Pero eso era un cine más elegante y valía más dinero. Echaban siempre dos películas. Pues empezaba a las 4:30, a las 5 y ya terminaba a las 8, a las 9, a las 10, a las 12, a las 1, ya hasta que estaba. Era lo más barato que se veía y lo poquillo que se veía era eso. Eran casi todas americanas, del oeste y de convoy, cuando la ley seca se echaban muchas películas. De Gaster y de Gaster salían muchas, es las que más veíamos. Porque entonces el cine español no estaba muy desarrollado. Y cuando echaban una película de español decíamos, esta es una españolada. Como la americana no había ninguna. Como entonces había mucha censura, pues a la hora de darse un beso no se veía y se formaba un chillerío en la butaca, se formaba un chillerío y en mi casa no había radio. Escuchábamos nosotros la radio en una palgatería que había en calle Mármoles, que estuve trabajando de aprendiz, que se llamaba Alejandro Alba. Por la noche le ponían allí y escuchaban entonces la guerra, cuando Queipo de Llano hablaba desde Sevilla, decía que iba a ser del barrio Perché, iba a ser un solar. Y se iba a cargar a todos los que llevan el mono y la alpargata, que son milicianos, a todos me los voy a cargar. Me dice que su madre enviudó. Enviudó ya de Madrid, de Badajoz, vino ya viuda. Allí, por lo visto, en la audiencia, en el juzgado donde estaban trabajando, estaban registrando con una pistola y se escapó un tiro y le pegó a mi padre en el estómago y murió. Fue un accidente, pero me quedé sin padre desde pequeño. ¿Su madre con cuántos hijos se quedó a cargo? 5 hijos, 4 hermanas y yo era el único varón. Me acuerdo que cuando vinimos aquí a Málaga, que entonces Málaga se decía que estaba en la zona roja, sí. A mi madre le quedaron 600 pesetas todos los meses. Y cuando entraron los nacionales, le dijeron que le habían dado dinero de más a mi madre y en vez de 600 pesetas le dieron 150 todos los meses. Así que con 4 hijos y 150 pesetas, pues ya usted lo que podríamos comer nosotros. Tuvieron que buscar. Alquiló un piso y empezó a meter personas, metió allí 2 guardias, entonces eran guardias de asalto, para que siempre hubiera un respeto en la casa. Y 2 habitaciones más con 2 camas y alquilaba habitaciones a personas para estar allí. Eran estudiantes o eran eso y pagaban una peseta diaria, pagaban 30 pesetas al mes. Y con eso pagaba la extra y lo poquito que daba. O sea, montó como una especie de fonda, ¿no? Sí, como una especie de fonda. Me parece que eran 6 o 7 camas y se alquilaba muy barato, se compraban 30 pesetas al mes. En la calle Convaleciente, en el número 5, en la Plaza Arturco, en el centro de Málaga. En el centro de Málaga. Los que más pagaban eran los que estaban y venían en los barcos, que ya se dedicaban mayormente a extraperlo, traían tabaco, traían pastillas, traían de eso y se la buscaban con los ingleses, con los que venían los turistas y le vendían cosas y le compraban cosas. Y para tener más respeto, siempre había allí 2 guardias que estaban aquí en la en vez de dormir en el cuartel, pues dormían allí. Había mucha miseria. Con lo poquito que se hacía, se compraban batatas, se compraban cualquier cosa. Y no. Las niñas dormían todas en una sola habitación. Y yo dormía en un pasillo. Como era el único varón, los demás dormían todos juntos en 2 habitaciones. La habitación tenía lo menos 5 o 6 habitaciones. El piso era grande. Era grande. Y había un pasillo y en el pasillo dormía yo, en una cama turca. Pues en lo que cabe, yo paraba allí de noche, porque de comer no se comía y lo poquillo que se lo comían ellos. Y yo
4 batatas que comía por la calle, lo que pillaba en la calle y lo que comía. De noche iba yo a dormir y ya está. Quitaron la boca a mi madre y que ellos se defendieran mejor. Yo mandaba referencias de donde estaba, de Algeciras, cosas de esas. En aquel tiempo se mandaban 30 duros o 20 duros y era un capital. Sí. Por 20 duros se compraban una pila de cosas. Entonces valía un kilo de batata, valía 3,50 o por ahí, así. O sea, 20 duros era mucho dinero. Por Málaga siempre andando. El tranvía cogía yo el tope. Y el tope es un hierro que lleva, que se montaban la gente atrás, y luego el cobrador lo echaba a los niños, y lo mismo iba para atrás, para adelante. No, lo único que cambiaba era el trolley. Y lo íbamos para allá y venía para acá. Ahí íbamos nosotros de Isabel, luego ya de mayor no, lo de mayor de iba a todos lados. Su hermana, de alguna manera, ayudarían a su madre en las tareas de la casa, ¿no? Sí, las dos mayores trabajaban en la audiencia. Una era mecanógrafa en la audiencia, que entonces estaba la audiencia, donde hoy está en la Avenida Manuel Heredia, ¿no? Manuel Heredia, en la avenida. Ahí puso la audiencia, ahí estaba la audiencia que estaba todavía. Las dos hermanas, la mayor, Eloísa y Pepita. Bueno, yo tuve un puesto allí guardado una pila de tiempo porque mi tío también trabajaba en la audiencia y lo que quería era que yo estudiara, que yo aprendiera a escribir máquinas y que fuera allí a trabajar. Pero a mí no me gustaba eso, yo ganaba más dinero en la calle, con las cosas que yo compraba y vendía, me ganaba más dinero y yo tenía mucha necesidad de ganar dinero. No me gustaba lo que me hacía mi hermana, no me gustaba. Pues empecé a trabajar clavando alpargatas. En el pasillo de Guimbalde había un portalito y se llevaban ahí alpargatas y se clavaban, se hacían de la goma de los coches, sacaban la lona y se cortaban y se hacían alpargatas y se clavaban. Y se la entregamos a Pedro Miguel Cepero y se le llevaban la esa y se nos pagaba y repartíamos el dinero entre 2 o 3 que habíamos pagado, clavado la alpargata. Este hombre tenía otro almacén también, que tenía la fábrica en la calle Don Cristiano. Tenía la fábrica de Don Pedro Miguel Cepero. Y allí trabajaban también la goma, de la goma hacían suelas y habían... Entonces se reciclaba todo eso se reciclaba, que era lo mejor que había, las cubiertas de los coches. Ahí salían alpargatas y los trozos pequeños, se morían, se mandaban a Alicante y a Elche, se mandaban y ahí se reciclaban. La industria del calzado casi siempre. El reciclado que se dice ahora que hay que reciclar, eso es muy antiguo, Yo me acuerdo en Algeciras había unas personas que compraban los pellejos de los conejos, los pellejos de las vacas, los pellejos de todos los animales que mataban allí, se llamaban los Lara. Y ese hombre fui allí y ya me enteré yo para lo que querían los pellejos. Los conejos los curtían y los fregaban y los vendían. Y había... Este hombre tenía una contrata con la plaza de todas las corridas que daban y los mataderos. Las pieles las compraba y las curtían y las mandaban a Barcelona. Y las pieles les pagaban una vez y le quitaban la raspa, le quitaban los pelos. Sí. Y yo me creí que estaban riendo de mí, dicen, los pelos los echamos todo ahí y luego lo clasificamos. Una máquina que tenía una bola muy grande de cristal y ahí echaban todos los pelos. Y le digo yo, ¿y esto para qué es? Bueno, esto es para clasificar pelos. ¿Y cómo clasifican el pelo? Se verá ahora. Y ya me esperé y el momento pues, empezó ya, cuando yo no la he hecho, empezó aquello de vueltas, pim. Y me di cuenta que el pelo negro se quedaba abajo, porque como pesaba más, pues se quedaba abajo. Y el pelo así castaño de veces se quedaba en medio. Y el blanco, que es pelo canoso, pues se quedaba arriba. Arriba del todo. Y entonces ya me di cuenta que no habían tomado el pelo, que era verdad, que se clasificaban el pelo. Y eso se mandaban por partidas. Y entonces se vendían los cuernos, el asta ese de toro, ese que no había llevado golpe, que era muy bonito. Ese se mandaba entonces a Albacete, a la fábrica de navajas. Ese se vendía a 26, a 28 pesetas el kilo, que eso era un dinero entonces en aquel tiempo. Y luego las pezuñas y todo eso se moría, se hacía otros productos, ahí sacaban de eso. Y valía todo. Entonces, hasta en la lana y el trapo, todo eso se vendía. Entonces había nada más que 2 clases de eso. Estaba lo mejor que había, que era la seda, que eso era una cosa especial. Y eso sí valía mucho dinero. Dinero en aquel tiempo eran 4 pesetas como decía el otro. Luego estaba la lana, que era lo mejor que había, la lana, el estambre. Y luego estaba lo malo, que era el algodón. Había 3 clases, la seda, el algodón y la gorra. Hoy en día hay 40 clases de cosas.
todo eso en aquel tiempo se molía y se hacía la borra, se hacían las mantas, o eran de lana o eran de borra. Pero hoy no, hoy ya todo eso ha desaparecido porque hoy hay una cantidad de tejido y de cosas de esas que sintética que son estambres y son de una de esas que eso se empieza a moler y sale ardiendo. Porque es que no es ni lana ni esto, tiene una cantidad de tramado eso que al molerlo sí, sale ardiendo. ¿Cuántas horas podía pasar trabajando? Se clavaban 10 o 12 docenas, yo era lo mejor que había clavando, cogí el ritmo y era capaz de sacar 10 o 12 docenas en 6 horas, 6, 7 horas, que sacaba yo 10 docenas. Pero luego hacíamos, en vez de clavar palata, hacíamos albarca. Esas se le vendían también a don Pedro y a don Pedro Miguel Cepero, y eso se vendía al campo, eran para la gente, por eso duraba mucho. Eso llevaba la suela de goma de coche y le hacíamos de la misma lona de la rueda, sí, le hacíamos una capilla y hacíamos albarca, que todavía se hacen, pero ya se va dejando otra, la gente se ha refinado de otra manera y ya se hace el zapato vulcanizado y ya casi no se lleva eso. De la misma lona que tienen los coches por dentro, sí, se hacía la envoltura, la capilla. Algunas semanas trabajamos el domingo y mediodía por tener algún dinero. sí. Normalmente el sábado al mediodía dejábamos, pero si hacía falta una tarea, cualquier cosa, o estábamos buscando dinero, pues echábamos mediodía el domingo y cogíamos algún dinero. Nos levantábamos a las 8 o las 8 y pico y empezábamos a trabajar a las 9, no teníamos horario fiscal. Lo único que tenía que hacer es faena afuera. Cuando ya fuimos mayor, que yo podía salir de viaje para irme a la línea y a la Algeciras y cosas de esas, pues ya dejé de trabajar y lo único que hacía era comprar, envasar y facturar en Madrid. Era lo que hacía. ¿Cómo se movía? Mayormente había un coche que llegaba al Portillo y luego llegaba a la Algeciras y de Algeciras había otro que era un transporte Cosme y ese iba hasta Cádiz. Y luego me fui con uno que trabajaba, o sea, compraba cosas de fiambre, jamones y cosas de esas. Nos fuimos a un pueblo de Ronda, a un pueblo que se llama Algatosí. Y allí no hay banco ni hay nada, pero allí se compraban la gente en todos los cortillos aquellos. Antiguamente tenían unos alambiques de cobre y hacían aguardiente. Aguardiente hacían de cobre. Y claro, aquellos alambiques, pues luego ya dejaron de hacerlo y en todas estas había un alambique o 2 o 3. Habían comprado un alambique de aquellos en aquellos tiempos, que había 40 o 50 euros un alambique de eso. Pero ya estaban todos, estaban los cortillos, estaban apilados allí en esa y muchos lo habían tirado, otros no habían. Y yo llegué comprando los alambiques, pero lo compraba no como si fuera cobre, porque todos los alambiques eran de cobre. Yo sabía que el cobre valía dinero y yo lo compraba como si fuera para utilizarlo para allá, para acá. Y lo compraba a 20 duros, a 15 duros, a 30 duros. Y eso pesaba 60, 70 kilos, el cobre valía entonces mucho dinero. Y a mí, pues yo lo compraba y los mandaba. ¿Y sacó dinero? A Argentina o Ronda y de allí los facturaba. Pero me quedé sin dinero, me mandó mi jefe, López Horta, me mandó a Madrid dinero. Y yo me mandó una transferencia a la Algeciras de 50.000 pesetas en aquel tiempo y yo me lo metí en la pelliza. Yo llevaba una pelliza, metía el dinero aquí. Y yo llevaba suelto, pues llevaba siempre en el bolsillo del pantalón, me llevaba dinero. Me metí allí en un bar y estuvimos allí, para allá y para acá, tomando esto y eché mano para acá y no teníamos tanto. Y entonces eché mano a la pelliza y cuando la gente vio aquel montón de dinero, se creía que yo era uno de los que entraban entonces en la sierra. La sierra había unos que se llamaban los maquis y echaban anónimos a la gente que tuviera que poner 10.000 duros o 20.000 duros y se formó un circo en aquel pueblo, se formó una huella y enseguida, vamos, no salí de allí. Yo allí me quedé y estuve allí y a la mejilla tenía 2 guardias allí detrás y déjate con nosotros. El cuartel dice, saca usted todo lo que tenga usted en la esa. Yo me puse allí y saqué todo lo que tenía. Ponga usted, no, yo no pongo ahí dinero. Si ustedes conmigo, vaya donde sea, pero yo el dinero no lo pongo ahí. Yo pongo todo lo que tenga ahí. Allí puse pues una pila de cosas. El pañuelo, el encendedor, el tabaco, el mechero, unas llaves que llevaba, unas pocas cosas, pero el dinero yo no lo quería cortar.
porque yo sabía que yo soltaba el dinero y para mí era muy sencillo soltar dinero, pero luego para recoger dinero, pues va a ser un lío. Y como yo podía acreditar a dónde había que llevar el dinero, pues no. Y ya me dijeron, ¿usted de dónde tiene ese dinero? Este dinero me lo he sacado yo del banco de Español de Crédito, lo recogí antes de ayer en el banco en la Argentina. Y esto me lo ha mandado a mí don Manuel López Horta de Madrid. Y esto es para comprar metales y comprar goma y mandárselo a este hombre. ¿Y usted lo puede acreditar? Pues claro que lo puedo acreditar. Bueno, pues llamaremos a este hombre. Usted tiene, sí, le di la seña, le di el teléfono, le di la esa y le di todo. Y me quedé allí a dormir y digo, bueno, pero ¿qué es lo que pasa? ¿No llaman ustedes? Porque claro que hemos llamado, hemos escrito y hemos llamado a este hombre. Digo, bueno, pero ustedes no se le pueden llamar por teléfono. No, aquí no hay teléfono. El teléfono más cerca está en Gaucí. Esto es Alcatucí, aquí no hay teléfono. Bueno, pues viste, vamos a hacer una cosa. Vamos a comprar una pareja, lo va a acompañar a Gaucí. Y de allí, entre usted en la esa y allí en el teléfono, llamaron a Algeciras, llamaron a Madrid, llamaron a sitio. Entonces, una conferencia tardaba mucho con Madrid. Una conferencia tardaba 1 hora, 2 horas de demora, no como ahora que ahora se llama, y bueno, en aquel tiempo tardaba 1 hora. Total, me dieron que hablar pues de Algeciras. Uno que le llamaban Pablo de los Jueces. Si yo me dije, este hombre lo conozco yo. Yo sé que es un hombre que es normal, pero ese hombre no se mete en adentro. Ahora, otra cosa, yo que le garantice. Total, que ese lo dejaron y luego ya cuando llamaron a López Horta, pues ya se lo dijo. Sí, hombre, yo le he hecho la transferencia, fulano. Y se lo he hecho, le he mandado el dinero a tal sitio. Y entonces ya la pareja comprendió ya esa y me dice, ya queda usted en libertad, se acabó. Y a los 4, 5, 6 meses vino una multa porque yo tenía que haber sacado, porque aquello lo llamaban zonas de oído. Y entonces había que sacar una cosa especial sí. en gobernación, donde sea, que para poder andar por el sitio había que andar con eso. Y yo como no se llevaba, tuve que pagar una multa de 5 euros. En aquel tiempo una multa era de 25 pesetas, lo mismo que ahora. Wow. Entonces usted trabajó, pero trabajó un poco según le venía el negocio, ¿no? Usted era tratante, sí. Se puede decir, ¿no? Sí, yo me dedicaba por mi cuenta. Yo tenía una diferencia de precio. Yo tenía unos topes de cómo vendía yo. Y dinero a mí no me faltaba para yo comprar lo que fuera. Mientras hubiera, el problema era buscar mercancía. Porque como entonces no había nada de nada. Y la gente se le buscaba las cosas, la vida se le buscaba en el trapelo. Pero mi negocio daba dinero porque mi negocio no lo conocía nadie. Los desperdicios de goma y esas cosas no lo conocía nadie. La gente buscaba dinero comprando tobacco, comprando café o plomas kilográficas. Mi negocio daba tanto dinero como el trapelo y no lo conocía nadie. En Madrid tuve yo me fui el año 40, el año 38, 40 y tantos, y allí conocí yo a la que es mi mujer. Lo conocí yo y me casé en el año 50. Yo vivía entonces en Francisco Nova Cerrada en el 14. Y allí me hice una novia que tenía una lechería. Los padres tenían una lechería, yo me puse novio con ella. Y en el año 50 me casé. 25, 24, 25 años. 24, 25 años me casé yo. Una boda, mi madre no pudo ir porque no había dinero. Entonces mi madre se quedó en Málaga. Yo me celebré la boda en Madrid. Y luego de allí ya me vine a Málaga. Y allí ya, pues, paré en mi casa con mi mujer. Mi mujer dio a luz el primer hijo mío, se llama Manolo. Todos los hijos nacidos aquí en Málaga. Mis hijos ya están criados de otra manera muy diferente a mí. El tiempo se pasaba mucho en la ciudad. Mis hijos, gracias al esfuerzo de uno, no pasaban, porque yo salía mucho de viaje, me compraba una furgoneta, compraba cosas aquí y en mi casa nos cortaba un saco de papa, nos cortaba en mi casa, y 2 cartones de huevos. Todo lo que pillaba yo, como había pasado tanto en mi casa, mis hijos se han criado como muy bien, ¿no? Muy harto de comer. La mili no me tocó, yo me liberé de la mili, luego me fui voluntario, porque por comer me fui voluntario a la Marina. Yo pertenecía a la Marina, en la abundancia marina. Pero cogieron un barco, se llama un barco San José, y lo incautaron, lo dejaron ahí en el puerto y se lo dieron a los flechas navales. Y entonces me dieron 2 voluntarios de marineros para que fueran para darle clase a los flechas navales. Y el barco había castigado 2 veces o 3 veces. El barco hacía agua, era un velero ya que sea. Total, que no salía nadie. Y luego dijeron, bueno, pues los que vayan allí voluntarios tienen ración doble. Y entonces nos mandábamos allí por entrar en el barco. Y lo que dábamos, bueno, eran unos chuscos, dábamos unos chuscos grandes. Claro, cogía 2 chuscos, pues no veas, eso era una maravilla. La comida era muy
Fuentebrilla, aquí en Málaga. Aquí en Málaga, ¿no? En Málaga. Y de Málaga, el barco ese se quedó en el puerto, de ahí no salimos. Ahí hice yo también. 2 años estuve allí. Tendría 17, 16, 17, 18 años, pero sí. Pues entonces, como yo pasaba tanta miseria y tanta hambre, porque entonces el hambre es que lo llaman siempre. Ellos estaban bien, porque ellos eran de Segovia. Y en Segovia ahí la gente vive de otra manera. Son de pueblo, tienen vacas, tienen cabras, tienen ovejas. Y claro, el pueblo siempre mandaban cosas. Y yo me hice novio de ella y claro, muchas veces, mira, te voy a invitar a merendar, ¿qué vamos a hacer? Y claro, ya ve que me invitaban a merendar, yo veía el cielo abierto. Yo no había visto nunca una masa de pan de esa grande de 2 kilos, nunca lo había visto. Cuando cortaban ahí en pedazos, y voy, me daban muerto a los ojos. Y yo de aquí no me retiro, y claro, así me casé yo. Me casaron por la barriga, por quitarme en medio, me miraban bien. Sí, ¿no? Me decían, miraban de una manera porque los andaluces hemos tenido mala fama en todos lados. Dice que somos muy vagos, que no sabemos una vez cantar, bailar. Y yo he trabajado toda mi vida. Pero decían, coño, es que no andaluz, y coño, y decían malagueño, andaluz. Y yo el malagueño como he trabajado en todos lados. En Madrid yo creo que vaciaron el saco. Allí en gallego, en andaluz, allí yo creo que hay menos de Madrid que gente de todos lados. Gallegos hay por todos lados, todos son afiladores, que no es afilador, es sereno. Llevan un chavo con eso y vamos a poner el bastón y tocan las palmas y señorito, ya voy para allá. Y le dan un real, 2 reales, 3 gordas, todas las puertas, a las 12 de la noche. El sereno se encargaba que el portero cerrara la puerta porque si no, el sereno no cogía la propina. Claro. Y lo que buscaba era la propina, todas las puertas eran que estar cerradas. Y el que no tenía llave, pues le hablaba y la abría, él lo conocía que era allí y hacía la esa. ¿Los andaluces se concentraban en alguna zona de Madrid? Casi toda en Atocha había mucho. Y luego en la Puerta Sol, en la plaza de la Plaza Mayor, se llama Avenida de los Toreros. Allí había una casa de baño que los sábados no se dieron los sábados no costaba nada bañarse. Los demás días costaba 75 céntimos bañarse allí. Allí entraba una mesa grande y tenía agua caliente y eso, llevaba tú la toalla y jabón y te bañaba allí. Baños públicos, ¿no? Porque Baños entonces públicos, no había no había... Eso era del ayuntamiento. Entonces no había cuarto de baño en las casas, nada de eso. Yo no conocía el metro, yo lo conocía, aquí lo que había era el tranvía y autobuses, muy malos. En Madrid me enseñé yo a todo, entonces yo pasábamos nosotros con el López Ortega, hemos ido a todas las traperías de allí, de Madrid, en Tetuán, en Vallecas, en Cuatro Caminos, todos los exteriores de Madrid, que es donde estaban las traperías, las casas esas, y llevábamos allá en pasaje y ahí se cargaban los camiones y íbamos para Alicante. ¿Qué recuerda usted del primer día que estalló la guerra? Entonces era aprendiz, estaba trabajando en la calle Mármol, en casa Leandro Albo. Entonces usted tenía 10 años, 11 años. Sí, por ahí. Toda la gente iba a escuchar el parte que lo daban por la noche, hablaba de Hipodellano y decía que iba a ser el barrio, pero se llevaba la Trinidad y tenía que hacer un solado. Y de eso me acuerdo yo, eso es lo que me acuerdo de la guerra. Luego de la guerra ya cuando vinieron que decían a mi abuela, y dice, mira, llévate a los niños a Almuía, allí no hay guerra, aquí no tiran bombas, no tiran nada. Las cosas eran los digo, que decían que allí no había guerra. Y entonces los cogieron y llevaron a Almuía. Y allí vivía mi madre, mi abuela. Y era verdad, porque de noche pasaban los aviones, se veían entonces los aviones, veía un avión en el cielo y tardaba, yo qué sé, lo menos 5 minutos en perderse. Hoy ve un avión, suena el ruido, viene para arriba y ya no lo ve. Sí. En aquel tiempo empezaba el avión, y al rato empezaban, bom, se veían los resplandores y cosas. Y eso lo vi yo, sabía que la esta. Luego ya cuando entraron los nacionales que decían que venían, allí ya se puede ir. Y si no hay que irse, vienen los moros cortando cabezas. Y no se atrevía nadie a bajar balas, nos quedamos allí hasta que ya pasaron unos pocos días. No pasa nada, y para allá y para acá. Y hablaban entonces cuando se fueron la gente huyendo, se fueron por Almería y contaban cosas que había, estaban los barcos bombardeando y los aviones tirando eso. Y en el río de Motrilla ahí se ahogaron una pila de gente y en todos lados había la gente huyendo, un niño llorando aquí, y no había nada, había un desconcierto de miedo. Eso fue fatal. ¿Por qué cree que estalló la guerra? Por lo mismo que está pasando ahora, por el capitán,
Cuando empieza a ganar dinero, pues gana dinero. Cuando se cierra la cosa, monta una guerra y lo echa todo abajo y luego empiezan a construir y a ganar dinero. Es la única manera de vivir capital. Claro. El Partido Comunista lo aprendí yo, o sea, me monté yo en Madrid. Porque este hombre que me metí a mí a trabajar, ese había sido comisario en la guerra. Y ese hombre a mí me educó en el plan ese, que como partido no había nada. Y entonces nosotros mirábamos mucho a Rusia. Y era para nosotros Rusia. Pero luego en Rusia estaba América frito por meterle mano a Rusia. Y América no fue capaz de meterle mano a Rusia. Sin embargo, la corrupción se cargó a Rusia. Porque de una manera no se la cargó. Pero dando dinero y corrompiendo a la gente, sí se cargó. Y de momento que Rusia se vino abajo, el comunismo cayó en decadencia. Y ese comunista, ese es un tío honrado, ese no es capaz de engañar a nadie. Y piensa de una manera muy distinta, lo comparte todo con todo el mundo.